Ok, bueno, los elementos que constituyen estos compuestos: el hidrógeno, carbón, oxígeno. El hidrógeno podemos ver que tiene una configuración electrónica de 1,6,1, el carbono de 1s2, 2s2, 2p2 y el oxígeno de 1s2, 2s2, 2p4. La capa de valencia del hidrógeno es 1, la primera, la del carbono es 2 y la del oxígeno también es la segunda. Ahora, los electrones de valencia: el hidrógeno sí tiene 1, el carbono tiene 4 y el oxígeno tiene 6. En cuanto a la periodicidad, el hidrógeno pertenece al grupo 1A, el carbono al 4A y el oxígeno al 6A. Su estructura de Lewis, como podemos ver, es el símbolo del hidrógeno con un punto al lado, el carbono con un punto en cada lado y el oxígeno con 2 puntos juntos arriba, abajo y un punto solo a los lados. Ok, bueno, en cuanto a la geometría molecular, por ejemplo, en el oxígeno, un compuesto que estudiamos es el agua, y este se forma con el oxígeno y el hidrógeno. Quedan en forma angular porque los dos pares de electrones del oxígeno repelen al hidrógeno. Y del lado del carbono, por ejemplo, el metano queda en forma tetraédrica porque tiene 4 pares de electrones al lado con un elemento, entonces como los globos se repelen. Y bueno, los enlaces químicos: aquí en el agua es covalente polar simple. Polar porque la polaridad resultante, la electronegatividad resultante, es hacia arriba, hacia el oxígeno. Y simple porque pues nada más comparte un electrón cada uno. Acá del lado del metano podemos ver que es covalente no polar simple. No polar porque se cancelan las electronegatividades, y simple porque nada más se comparte un par de electrones. También en los hidrocarburos podemos encontrar covalente no polar doble. Estos enlaces químicos se dan principalmente en el benceno o en el tolueno, ya que para poder tener resonancia hay 3 enlaces dobles no polares. Es momento de hablar sobre las propiedades de los compuestos involucrados del problema. Los compuestos involucrados son el agua y el petróleo. El petróleo está compuesto por hidrocarburos como estos. Ahora, las propiedades de las que vamos a hablar son la polaridad, la viscosidad, el estado de degradación, el punto de ebullición, la volatilidad y la solubilidad. Bueno, el agua. El agua es un compuesto polar. Significa que no es soluble en el petróleo, que es no polar, siguiendo la regla de solubilidad que dice que lo polar solamente se puede solubilizar en lo polar. La viscosidad. ¿De qué depende la viscosidad? La viscosidad depende directamente de las fuerzas intermoleculares y el peso molecular de cada compuesto. Entre más peso y más fuerza tenga, más viscoso es. El agua tiene 1 cp. El estado de reacción de todos es liquidoso y el punto de ebullición es de 100 Celsius, que también depende como la viscosidad de las fuerzas intermoleculares y el peso molecular. Y la volatilidad, que es la facilidad que tiene el compuesto a evaporarse, se considera el agua como no volátil. Ahora, el petróleo en sí, los hidrocarburos son no polares, tienen una viscosidad menor a 1, menor a la del agua, como los puedes ver aquí. Su estado de reacción es liquidoso y el punto de ebullición de cada uno es 98.4, 125.7, 80.1 y 111 Celsius. Y todos estos son volátiles. Ahora, todos son... Ya sabemos, en el 2014, en Nuevo León, Pemex derramó hidrocarburos en el río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas y en el agua disponible para el consumo de los seres vivos. Por lo tanto, para solucionar el problema de derrames de petróleo, nosotros proponemos la técnica de barreras de anticontaminación que servirán para eliminar los hidrocarburos del río San Juan. Nosotros les hemos propuesto 2 tipos de barreras: las barreras con flotador sólido cilíndrico y las barreras recuperadoras o de vertedero. Las barreras de anticontaminación se encuentran formadas por 3 partes: el flotador, que hace que las barreras se mantengan por encima del agua;
el faldón, que evita que los hidrocarburos se vayan por debajo de los flotadores, y el lastre, que es la parte baja que le da la estabilidad a la barrera para que la marea no pueda botarla. Básicamente, aunque las barreras tengan diferentes formas y tamaño, cumplen con una misma función, que es evitar la dispersión de los hidrocarburos en el agua, concentrándolo en la medida de lo posible para posteriormente retirarlos a través de métodos mecánicos como los skimmers. Los skimmers son equipos mecánicos diseñados para recoger los hidrocarburos en el agua. Funcionan ya que la mayor parte de los hidrocarburos forman una capa en la superficie del agua debido a la densidad. Consideramos que las barreras de anticontaminación son la primera medida y la que menos daño hace para retirar la mayor cantidad de hidrocarburos posibles, ya que acumulan el crudo de una manera eficiente para luego sacarlos con métodos mecánicos. A diferencia de otras técnicas como el quemado de crudo o la dispersión de sustancias químicas que no resuelven el problema como tal, sino solo lo traspasan a otro medio. Por ejemplo, si se quema el crudo, solo se estaría pasando la contaminación a la atmósfera, contribuyendo aún más a los gases de efecto invernadero y por lo tanto a la contaminación global. El fundamento químico de las barreras de anticontaminación se remonta principalmente a tres cosas: la polaridad de los hidrocarburos, que es la que no permite que se mezclen con el agua; su densidad menor, que es la que hace que se cree una capa en la superficie del cuerpo acuático. Cabe mencionar que estas dos propiedades son las que facilitarán a la solución del problema; y los materiales con los que se fabrican, ya que esos materiales deben ser robustos y resistentes a los hidrocarburos, a los productos químicos, al agua de mar, a los rayos ultravioleta, al ozono y en cierta medida al calor. Bueno, ahora hablaremos de las características del agua potable según la norma oficial mexicana decretada por el Comité Nacional de Normalización, de Regulación y Fomento Sanitario. Para empezar, tenemos que el color no puede exceder las 20 unidades en la escala de platino y cobalto. El olor y sabor del agua debe ser agradable a la mayoría de los consumidores. En cuanto a la turbiedad, tiene que ser menor a 5 unidades en la escala de turbiedad nefalométricas. Y en cuanto a las sales y minerales, deben de estar en cantidades adecuadas como lo son el sodio, el yodo y el cloro, etc. En cuanto a los hidrocarburos involucrados en la situación problema, tenemos que el tolueno debe estar en un rango de 0 a 700 microgramos por litro para no considerarse como no potable, al igual que el benceno no puede exceder los 10 microgramos por litro. Cualquier otro hidrocarburo no puede contenerse en el agua, ya que puede ser muy dañino para la salud. Y para retirar o hacer menos en cantidades estos hidrocarburos, se puede recurrir a oxidación, filtración o a una absorción en carbono activado. Ahora hablaremos acerca del derecho social de los mexicanos que tienen hacia un ambiente sano. Como lo dice la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, se estipula que todos los mexicanos deben de tener un ecosistema seguro donde se pueda vivir y crecer sin dañar la salud. También dice que el que perjudica al medio ambiente tendrá responsabilidades con la ley. La CNDH protege los derechos de todos los mexicanos y esto está estipulado en la Constitución mexicana por el artículo 4 en el párrafo. El derrame de hidrocarburos de la refinería de Cadereyta en el río San Juan trae consecuencias muy negativas para los habitantes de las comunidades que viven cercanas a este río, ya que los hidrocarburos presentan problemas para la salud, ya que son altamente tóxicos. Estos principalmente perjudican el sistema nervioso y pueden ocasionar problemas como dolores de cabeza, náuseas, adormecimiento de pies y piernas, efectos en la sangre, en el sistema inmunitario, los pulmones, la piel y los ojos. El benceno, uno de los principales componentes del petróleo, puede entrar en contacto con el cuerpo por medio de la piel, la vía respiratoria o por el consumo. Y puede ocasionar irritación de la piel y ojos o irritación de la vía respiratoria. Y si es ingerida en una mayor dosis, puede ocasionar dolores de cabeza y náuseas. Además, se sabe que este compuesto es altamente cancerígeno. El tolueno, otro componente importante del petróleo, es rápidamente absorbido mediante el tracto respiratorio. Y con una dosis muy pequeña, se sabe que puede ocasionar fatiga, dolores de cabeza, irritación de garganta y ojos, confusión mental, debilitamiento muscular o incluso insomnio. Las autoridades se deben de asegurar de que la refinería se haga responsable de las consecuencias de este derrame de petróleo y que se encarguen de limpiarlo lo antes posible. También se deben de cuidar que esta agua no sea consumida por el ser humano, ni por el ganado, ni que sea utilizada para regar los cultivos, ya que puede ocasionar intoxicaciones
si es llegada a consumir de alguna manera. Igualmente, si se sabe que fue consumida por alguna persona, esta debe ser llevada inmediatamente al hospital para recibir el tratamiento adecuado. La refinería debe hacerse responsable de las consecuencias y que se ha ocasionado a esta persona.